Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adorian y vengo a presentar este canal sobre diseño gráfico, pero no diseño gráfico entendido comúnmente como una mera profesión que está de moda en los últimos tiempos con la que obtener recursos y subsistir, no. Voy a hablar sobre el diseño gráfico como yo lo entiendo, como una vocación de verdad, como un camino o sendero de vida, una filosofía, una forma de ver la vida. El diseño gráfico es comprender el orden y el caos de la realidad y más allá de eso poder jugar con este orden y generar mensajes o estímulos en los entornos. El diseño en sí nos plantea preguntas como ¿por qué las cosas son como aparentan ser? ¿Y cuáles son los efectos de la apariencia de las cosas? El orden, el desorden, las formas, el ritmo, los colores, las texturas, un idioma de códigos y símbolos que se puede extender más allá de lo meramente visual, también a lo audiovisual y entrelazar con el significado psicológico. El diseño gráfico es una herramienta, es un lenguaje para codificar y decodificar la realidad sensorial que nos envuelve. Recurriendo códigos sociales, culturales e innatos, el diseño es capaz de evocar sensaciones, generar emociones, encerrar mensajes inconscientes, almacenar información de forma sutil y visual, crear códigos psicológicos e interpretar intenciones inherentes a nuestro entorno, o lo que es lo mismo, leer entre líneas. Y es que la figura del diseñador gráfico en parte también es investigador, matemático, psicólogo, sociólogo, historiador, artista o esa parte más estética, lingüista o esa parte en cuanto a mensaje, artesano, ¿no? Para los diseñadores que también trabajamos con las manos o con elementos matéricos y no solo digitales. Y todo esto nos viene a decir que el diseño gráfico en sí es tanto un arte como una ciencia, pero también es un idioma, un lenguaje universal. El diseño se remonta a tiempos inmemorables en los que vemos símbolos que han perdurado a lo largo de los siglos a través de religiones, por ejemplo. Y previo a esto, esa parte estética y menos funcional, que muchos historiadores están replanteando esa ausencia de funcionalidad, son las pintadas rupestres de las cavernas, que todavía a día de hoy se puede sospechar que no era meramente arte, sino que había una intención detrás, ya fuera de recuento, de transmisión de la anatomía de un animal, del procedimiento de caza, etcétera, etcétera. La parte artística del diseño gráfico sería meramente la parte estética, mientras el diseño es más amplio porque engloba no solo arte sino otros puntos como por ejemplo el lingüístico, comunicativo, ya que el diseño gráfico es el arte de crear un mensaje y distribuirlo entre un emisor y un receptor, o un emisor o varios emisores y un conjunto de receptores con unas características en común. Aquí entra en juego el marketing, por ejemplo, pero de esto no vamos a hablar en este vídeo. Quizás la parte más importante del diseño sea la parte funcional. Y en esta parte funcional incluimos un poco el punto anterior de la parte comunicativa, inherente a la forma o a la estética. Y aquí, por ejemplo, quiero que penséis en la portada de un libro. Digamos que la portada de un libro bien diseñada, evidentemente hay portadas y portadas, pero la función de una portada de un libro no es estética meramente, sino también la de aportar sensaciones que sirven como preludio a la hora de leer la sinopsis o incluso abrir el libro y ponernos a leer el conjunto. Otra parte funcional del diseño es la de, por ejemplo, comunicar la necesidad de un producto o servicio en la publicidad, un cartel publicitario, un spot publicitario. ¿Cómo se transmite esta necesidad al consumidor? Muchas veces con un simple golpe de vista, ¿no? De una forma sencilla
y directa, y cómo eso se graba en nuestro subconsciente sin necesidad de utilizar nuestro lenguaje verbal o escrito, simplemente con la imagen o con el símbolo, que explicaremos enseguida de qué se trata el símbolo. Cuando hablamos de esta forma directa de captación de los estímulos, en este caso visuales, pero pueden ser también auditivos o táctiles, porque el diseño no solo es algo visual, el diseño gráfico es más cosas, ¿no? Y muchas veces la línea entre el diseño gráfico y el diseño como ampliamente diseño es difícil de diferenciar, pero digamos que el diseño gráfico es el hijo del diseño y hay que comprender el diseño como totalidad, ¿no? Lo cierto es que en este apartado de funcionalidad es importante tener claro que cuanto más directo sea un mensaje o el uso que se le quiere atribuir a un diseño, más eficiente es ese diseño, ¿no? Porque está cumpliendo con ese fin de una mejor manera. Lo que quiere decir que muchas veces el diseño, cuanto más simple, más directo y eficaz es. Pero muchas veces algo simple no es sinónimo de algo no complejo. Lo que quiero decir es que mediante un diseño complejo se puede transmitir una idea simple, y al final lo que importa es esta sensación de algo directo y generar o despertar una curiosidad, una necesidad, una emoción, cualesquiera que sean las finalidades del diseño gráfico, que son amplias. A la hora de transmitir algo, ¿no? Fijaos lo importante que es, por ejemplo, diferenciar entre una forma circular o una forma triangular. El círculo desde siempre se ha atribuido a la figura perfecta, no tiene vértices, no tiene inicio ni fin, y el círculo simboliza seguridad. En culturas como por ejemplo la japonesa, que algo esté bien o sea correcto, se simboliza con un círculo. Mientras que el triángulo, una figura de 3 vértices, que en el mundo real nuestro cerebro puede asociar a objetos punzantes, situaciones más agresivas. En general, un triángulo va a transmitir más tensión que un círculo. Fijaos, por ejemplo, en las señales de tráfico de todo el mundo, cómo diferenciamos por formas el tipo de mensaje que nos quieren transmitir. La señalética es una parte muy importante del diseño gráfico. Como una figura de alerta normalmente va encasillada en una placa metálica triangular, mientras una señal informativa suele ir en figuras circulares que transmiten más seguridad. Y en cuanto a la funcionalidad del diseño, otro subpunto sería el de la ordenación de la información. Fijaos lo importante que es el diseño a la hora de ordenar información, y es una gran función, por ejemplo, en la creación de un diccionario y cómo se confecciona la estructura a la hora de realizar una búsqueda de una palabra, o en la maquetación de un cartel o de una revista, como la numeración de página está en un determinado sitio, la estructura de las columnas del texto está en otro, los pies de página y los pies de fotografía están en otro, y cómo todo esto se distribuye en unas casillas imaginarias, en unas retículas imaginarias, y el diseño aquí, en cuanto a función, está atribuyendo un orden que facilita la forma de interpretar el mensaje o el soporte. El diseñador, pues, debería estudiar la forma más eficiente de ordenar la información, lo que se llama también como jerarquización, ¿no? El mensaje puede tener distintos niveles, ¿no? Como a la hora de leer una noticia en un periódico, hay un titular, un texto secundario y un cuerpo de texto, y luego están los pies de foto, las citas, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier tipo de diseño gráfico tenemos estos niveles informativos, y el diseñador tiene como función el jerarquizar o el priorizar el mensaje para que llegue de forma más clara y precisa al receptor, y esto también engloba la parte de funcionalidad del diseño gráfico. Y dejamos el lado funcional para pasar al lado científico, y es que el diseño gráfico, como hemos dicho antes, era un arte, una ciencia y un lenguaje. En la parte como ciencia tenemos a un diseño gráfico más matemático, ya que para saber diseño hay que saber métrica. La naturaleza está regida por las leyes matemáticas. En la realidad todo lo físico tiene matemáticas, todo tiene un volumen, unas dimensiones, ¿no? Por comparación, unas proporciones, y más allá de eso, en la naturaleza, por ejemplo,
Fijaos, los panales de las abejas, cómo son hexágonos perfectos, o los planetas son esferas perfectas en el universo, las galaxias son espirales, luego encontramos la proporción áurea, las flores son patrones radiales y los árboles o las plantas son fractales matemáticos. Lo que estoy diciendo es que para saber diseño también hay que tener una base matemática, y de esto se encarga el dibujo técnico, que yo lo veo como el esqueleto del diseño gráfico. La proporción áurea, la simetría, la no simetría y conceptos muy diversos que influyen en la forma final. Para hablar de formas hay que entender que todo lo que vemos tiene una forma, así como lo que tocamos e incluso escuchamos. Podemos deducir una forma tocando algo, ¿no? Saber si algo tiene vértices o si es esférico, si es alargado. Evidentemente con la vista también podemos detectar esas formas, esos colores. Incluso con el oído podemos detectar si un objeto es hueco o macizo, o si es de un determinado material, como el metal al golpear una campana, como la madera o la piedra. Fijaos como el diseño gráfico no lo quiero encasillar meramente en lo visual, porque hay diseño matérico, y el diseño no solo toca el sentido de la vista, ¿no? Como una textura, que es algo también visual, por ejemplo, el gotelé de una pared, la textura de la arena, solo con verla evoca esa sensación táctil, ¿no? Y no hace falta tocar algo para sentir cómo es a nivel táctil o matérico. Pero en sí el diseño juega con un código matemático, y es un código binario muy semejante al informático de los ceros y los unos. Y esto es un contraste, y en el contraste entra en juego el esqueleto también, o la base, a la hora de diseñar o de entender el diseño gráfico. El contraste es un código binario de sí y de no, de yin y de yang. Y esto lo vemos, por ejemplo, a nivel gráfico en el color blanco y el negro. Una mancha negra sobre un fondo blanco ya genera un contraste que crea una silueta y nuestro cerebro es capaz de interpretar. Y aquí tenemos, por ejemplo, las manchas de Hermann Rorschach, muchas veces utilizadas por psicólogos. Cómo una mancha puede decodificar ciertas sensaciones o patrones de nuestra psique que interpretamos de forma subjetiva. Bueno, el diseño gráfico va más allá e intenta objetivizar un mensaje. Intenta que para el máximo común de los mortales ese mensaje llegue de una forma similar. Ese es el buen diseño gráfico, a no ser que juegue con la ambigüedad y quiera generar diversidad de opiniones a la hora de interpretarlo, pero siempre va a ser de una forma deliberada. Y aquí, en este punto del contraste de las manchas, de las formas, quiero hablar sobre la potencia del contraste. Un buen diseño se caracteriza sobre todo por el contraste. Cuanto más contraste haya en un diseño, mayor capacidad cerebral habrá de interpretar de forma rápida, directa y concisa ese mensaje. Logotipos que han perdurado en la historia durante años, símbolos que han perdurado en la historia durante siglos, como por ejemplo la cruz cristiana, son símbolos que, independientemente de su color, siempre son iguales en cuanto a mancha, lo que quiere decir que un buen logo o símbolo perdurará en el tiempo, será más directo para el receptor siempre que funcione a una sola tinta, con un solo color. Independientemente de si una cruz es roja, verde o azul, sabemos que una cruz es determinada cosa, y hoy en día vemos cruces en farmacias, hospitales, iglesias, en los colgantes de los cristianos, pero ese código, esa cruz, viene de algo que engloba un significado a nivel inconsciente colectivo. Cuando un logotipo funciona con contraste, con un solo color, por ejemplo, blanco sobre negro, negro sobre blanco, esta sucesión de puntos de luz y puntos de oscuridad, píxeles, o en matérico sobre el papel, puntos de tinta propiamente dichos, generan sucesiones o un ritmo determinado que da forma sobre el soporte y genera una mancha que nuestro cerebro interpreta de forma objetiva, subjetiva, colectiva, social, cultural, etcétera, etcétera. No va a interpretar lo mismo una cruz un cristiano
que una cruz un musulmán, va a significar cosas diferentes. Y bueno, digamos que la mancha o el símbolo es como la base para crear cualquier diseño, ¿no? Pero no es la única herramienta. Tenemos la fotografía, la ilustración, la tipografía. Todo tiene un mensaje simbólico detrás en cuanto a diseño gráfico se refiere. Y es que el diseño es un lenguaje universal que, independientemente de la lengua, la cultura, es capaz de transmitir mensajes, guardar información y generar estímulos en los receptores. Día a día estamos expuestos a cientos de estímulos y fijaos lo importante que es la tarea del diseñador gráfico, porque tiene el poder de diseñar esos estímulos que van a estar en los espacios que compartimos con la sociedad y que van a cambiar incluso actitudes, comportamientos y formas de pensar en la psique de las personas y de la sociedad. Remito al mundo de los sueños y su componente simbólico, y cómo todo esto está conectado con el mundo de la imagen. Se dice siempre que una imagen vale más que 1000 palabras, y en el diseño gráfico esto es importante, y si una buena imagen está acompañada de una buena palabra, el diseño se hace más potente y muy poderoso. Es inevitable hablar de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es un prototipo ideal que sirve como ejemplo para reproducir algo determinado. En diseño gráfico es imprescindible conocer arquetipos y ser capaces de reproducirlos con fines y técnicas determinadas. Por ejemplo, si quiero transmitir angustia o terror en un mensaje determinado, por ejemplo, en una publicidad antidrogas, necesito causar rechazo o terror en el receptor. Por lo tanto, tendré que tener claro qué colores, qué formas y qué símbolos causan rechazo y terror en el receptor. Para empezar, tendré que conocer quién o quiénes van a ser los receptores. Y después tendré que saber qué colores y formas están asociados arquetípicamente con el terror o la angustia. Para esto entra en juego la sociología y determinada cultura del receptor, aunque también hay formas innatas que, independientemente de nuestra raza, cultura y entorno, despiertan las mismas sensaciones en el ser humano. Hay miedos innatos, inherentes al ser humano, por ejemplo, el miedo a los rayos, el miedo a las arañas o a las serpientes, ¿no? Es un miedo transgeneracional que se cree escrito incluso en el ADN del ser humano. Un niño no aprende a tener miedo a una araña, sino que ya tiene miedo a la araña. Lo que quiero decir es que cuando estamos creando ese diseño publicitario que tenga que transmitir terror o angustia, podemos recurrir al arquetipo de la araña y automáticamente el diseño de ese cartel final tendrá una evocación al terror o a la angustia. Esto es solo un ejemplo para explicar los arquetipos. Aunque arañas hay miles, sea cual sea la araña que escojamos, el significado será el mismo. El arquetipo primordial de forma insectoide, venenosa y peligrosa para el ser humano. Ante esta forma, el cuerpo inconscientemente activa un estado de alerta que puede generar ese terror o angustia. Al igual que este arquetipo, que es un mero ejemplo, pueden haber otros muchos que los diseñadores gráficos tenemos que saber interpretar y reproducir. Y lo que quiero decir es que el diseño gráfico en cierta medida es como la arquitectura, por ejemplo, porque al final es como la matriz de realidad del entorno en el que coexistimos y cómo interpretamos esas señales que nos rodean en el día a día. Fijaos el gran poder que tiene un buen diseñador para grandes compañías y organizaciones, pero también es una gran responsabilidad profesional. A pesar de que el diseño gráfico es una profesión relativamente moderna, hoy en día es un puesto de trabajo necesario en cualquier tipo de negocio. He hecho un resumen extenso, quizás demasiado para ser el primer vídeo, pero profundo, en el que he querido empapar de la naturaleza del canal y del contenido que va a haber a partir de ahora respecto al diseño gráfico. No solo van a ser charlas filosóficas y tan
extensas, sino que muchas veces hablaré de una parte más práctica, pero siempre conectándola con ese contenido de por qué, ¿no? Los diseñadores gráficos somos curiosos por naturaleza, nos planteamos por qué las cosas son como son y para qué son como son, para poder reproducirlas, ¿no? Es una gran tarea, es una gran profesión y espero que esta serie de vídeos que voy a empezar a lanzar a partir de ahora sean muy interesantes para ti. Nos vemos muy pronto, te doy un cálido abrazo.